¿Has escuchado alguna vez la palabra infierno? Seguro que evoca algo en tu memoria, ¿cierto? Infierno. Pero, ¿qué significa realmente esa palabra? ¿Hay un lugar como ese y cómo lo imaginaríamos? ¿Estamos condenados a sufrir por la eternidad allí? Y también, ¿qué hay de los demonios que residen en ese lugar? ¿Quiénes son en realidad los que corren el riesgo de caer en este abismo? Hoy exploraremos estas preguntas y mucho más. Es fundamental que veas este video hasta el final. Vivimos en una era en la que muchas congregaciones y sus líderes eluden el tema del infierno. Prefieren enfocarse en asuntos que resulten agradables para su audiencia, atendiendo así a los deseos mundanos. Sin embargo, es esencial que prediquemos el Evangelio en su totalidad, incluyendo toda la Biblia, y no solo aquellas secciones que nos resultan convenientes. La verdad completa es la única que puede brindarnos una verdadera liberación. ¿Sabías que Jesús se refirió al infierno mucho más que al cielo? En Mateo 13:40 leemos: Así como se recoge y quema la cizaña, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos separarán de su reino todo lo que causa pecado y a todos los que practican la iniquidad. Serán arrojados al horno ardiente, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Si sientes inseguridad respecto a tu fe, te animo a que continúes viendo este video. Podría ser el más importante que veas en toda tu vida, ya que tiene el potencial de salvar tu alma del infierno. Entonces, ¿qué es el infierno? Vamos a indagar en lo que Jesús mismo dijo sobre este tema. En Mateo 25:41, Él afirma: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto deja claro que el infierno es un lugar eterno de fuego, creado originalmente para el diablo y sus demonios. ¿Qué significa esto? Si alguien termina en el infierno, no estará solo. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, como Belua, han reportado haber visto demonios durante su experiencia en el infierno. Al avanzar al versículo 46, leemos: Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Por lo tanto, el infierno se define como un lugar de castigo eterno. Algunos sostienen que este castigo no es permanente, pero la Biblia refuta esta perspectiva, afirmando claramente que es un lugar de tormento eterno destinado a aquellos que optaron por vivir en pecado en la tierra, prefiriendo las tinieblas a la luz y rechazando la verdad de Jesucristo. Jesús también menciona en Mateo 13:49: Así será al fin de los tiempos. Los ángeles saldrán y separarán a los malos de los justos, y los arrojarán al horno de fuego, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¡Qué descripción tan aterradora! Llanto y rechinar de dientes, una imagen del infierno en la que las personas pasarán la eternidad en ese sufrimiento. Es sorprendente que incluso algunos cristianos nieguen la existencia del infierno, a pesar de que su fe se fundamenta en las enseñanzas de Jesús, quien claramente describe el infierno como un lugar eterno de castigo. El infierno es una realidad y, sin duda, no es un destino que deseemos para nosotros mismos ni para nadie más. Jesucristo advirtió sobre la verdadera naturaleza del infierno. En Marcos 9:43 nos dice: Si tu mano te hace pecar, córtala. Es mejor que entres en la vida manco que con las dos manos vayas al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie te hace pecar, córtalo. Es mejor que entres en la vida cojo que con los dos pies seas arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo que con los dos ojos seas arrojado al infierno. Estas palabras de Jesús subrayan la advertencia sobre la realidad innegable del infierno. Serás llevado allí si no te apartas del pecado y te vuelves a Jesucristo, el único Salvador. Es curioso cómo los seres humanos contratamos seguros para casi todo: vida, auto, casa, e incluso para eventos que tal vez nunca ocurran, pero a menudo descuidamos proteger nuestras almas del fuego eterno, que es una certeza. El infierno es un lugar de llanto y crujir de dientes, como Jesús enfatiza en Mateo 25:30, donde menciona las tinieblas exteriores, un lugar sin la presencia de Dios. En 2 Tesalonicenses 1:9 leemos que estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este mundo puede haber encontrado soluciones a muchos de sus problemas, pero nada se compara con el infierno, un lugar completamente alejado de la presencia de Dios.
Ahora tomemos un momento para reflexionar sobre la verdadera naturaleza del infierno. Imagina, solo por unos segundos, cómo debe ser estar allí, con el diablo y sus demonios al acecho, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Considera los lamentos y el crujir de dientes de innumerables almas que nunca cesan. Si llegas a estar en ese lugar, experimentarás tormento por toda la eternidad, en un entorno completamente desprovisto de la presencia de Dios. Jesús también nos instruye sobre esto en Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno no es un destino deseable. Es un lugar aterrador que representa un juicio justo. Es el castigo para aquellos que han rechazado a Jesucristo, la luz, y han elegido vivir en el pecado. Aquellos que no reconocen que Jesucristo ya sufrió el castigo en la cruz, enfrentarán el infierno, un lugar reservado para quienes persisten en el pecado, como el asesinato, el robo, la mentira, la violación, la embriaguez, la calumnia, la promiscuidad, y quienes se entregan a deseos carnales como la lujuria, la envidia, la avaricia, la ira, la gula y el orgullo. Permíteme aclarar un punto importante. Muchas personas confunden Hades o Sheol con el infierno, pero no son lo mismo. Hades, en el Nuevo Testamento griego, y Sheol, en el Antiguo Testamento hebreo, se refieren al reino de los muertos o a la tumba. Simplemente significan el lugar de los muertos. Por lo tanto, Hades y Sheol son solo lugares temporales de tormento donde las almas esperan el día del juicio final. Esto queda claro en el relato del hombre rico y Lázaro, que ilustra que es un lugar temporal de sufrimiento. La resurrección final será un momento decisivo cuando Dios juzgará a todas las personas. En esa ocasión, los condenados serán arrojados al lago de fuego, transformando al infierno en un estado permanente. Esto se explica en Apocalipsis 20:12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los libros, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El versículo 13 continúa. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y si el nombre de alguien no fue encontrado escrito en el libro de la vida, ese alguien fue lanzado al lago de fuego. La confusión a menudo surge debido a traducciones incorrectas de las Escrituras. Por ejemplo, el Antiguo Testamento a veces utiliza la palabra infierno en lugar de Sheol, y el Nuevo Testamento emplea infierno en lugar de Hades. Un ejemplo de esto se encuentra en el Salmo 16:10, en la versión King James. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra hebrea aquí es Sheol, no infierno. Otras traducciones, como la Reina Valera, aciertan al decir, porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si todavía hay confusión entre Hades e infierno, al final, eso no es lo más crucial. Lo fundamental es que todos los malhechores acabarán en el infierno por toda la eternidad si eligen continuar viviendo en el pecado y no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. La elección es clara: rechazar el pecado y aceptar a Jesús o enfrentar un destino eterno en el infierno. En Apocalipsis 21:8 encontramos un versículo impactante. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, practicantes de brujería, fornicarios, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. La Biblia es muy clara al afirmar que aquellos que eligen, y aquí la clave está en la elección, ya que cada uno tiene la libertad de decidir en este mundo temporal, enfrentarán las consecuencias de sus acciones. La elección más importante es entre la luz y la oscuridad. Una vez que tomas tu decisión, tendrás que enfrentar las consecuencias de la misma. Y si eliges no decidir, eso también es una elección, ya que implica rechazar a Jesucristo. Incluso una elección hecha sin entusiasmo, solo para asegurar un lugar en el cielo, no engañará, ya que Él ve el corazón de cada uno. Esto se aplica también a los cristianos tibios, como Dios declara en Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No comparto esto para asustarte, sino para presentar la realidad y la verdad,
para que tengas la oportunidad de volver a Jesucristo y evitar el infierno. Mientras hablamos, miles de personas están avanzando lentamente hacia el infierno, y muchas de ellas terminarán allí si no eligen a Jesucristo. Cada día 150,000 personas mueren, y muchas de ellas se dirigen al infierno. Jesús nos advierte en Mateo 7:13-14, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Más estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Esto es un recordatorio solemne de la importancia de elegir el camino correcto. Este pensamiento realmente me impacta. La inevitable realidad de que un día moriremos es un hecho del cual nadie puede escapar. Y lo comparto contigo porque me importas, y no quiero que termines en el infierno. Es crucial reconocer que Dios es amor, y nos ofrece un periodo de gracia para volvernos hacia Él. Pero ese tiempo también se está agotando. Es esencial tomar la decisión correcta antes de que sea demasiado tarde. Hechos 17:30 nos recuerda: «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos». En este contexto, el varón es Jesús, Dios en carne, enviado a la tierra para llevar la pena que merecíamos por nuestros pecados. Jesús, que no conoció el pecado, se hizo pecado por nosotros en la cruz. Es interesante notar que fue un hombre, Adán, quien introdujo el pecado en el mundo, y un hombre perfecto, Jesús, vino a liberarnos del castigo de ese pecado, que es el infierno. A menudo escuchamos expresiones como «estoy salvo» o «él está salvo», pero ¿qué significa realmente estar salvo? Significa ser rescatado del castigo del infierno, y Jesús ya sufrió ese castigo en la cruz por nosotros. Él cargó con mis pecados, tus pecados y los pecados del mundo, aunque nunca pecó. Segunda de Corintios 5:21 lo confirma: «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Es fundamental entender que Dios es el juez supremo y juzgará a toda la humanidad con justicia. Él evaluará a cada uno según cómo vivió su vida, teniendo en cuenta todas las acciones, pensamientos y todo lo que se hizo en este mundo temporal. Dios ve incluso aquellas cosas que pensaste que estaban ocultas, las acciones secretas y los pensamientos ocultos. Él lo ve todo y juzgará el corazón de cada persona, como está escrito en Romanos 2:16. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo. Recuerda, Dios es omnisciente, santo, perfecto y justo. Incluso un solo pecado sigue siendo pecado, y nadie es perfecto. Todos somos culpables de pecar, como dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios, siendo tan justo como sabemos que es, juzgará a toda injusticia y todo lo que está mal en este mundo, lo que causa tanto dolor y sufrimiento. Las personas a menudo se preguntan, ¿qué hay de malo en el mundo? Srenia, pero la respuesta se encuentra en el pecado que entró en él. Muchos quieren culpar a Dios por las aflicciones que sufrimos, pero la verdadera culpa recae en el pecado humano. Es fundamental comprender esta verdad para reconocer la importancia de la redención que se ofrece a través de Jesucristo. Con la alarmante realidad de que cada 98 segundos alguien es agredido sexualmente en el mundo, queda evidente la extensión del pecado y la necesidad del juicio divino. Dios, en su justicia, juzgará a todos los pecadores. Él no perdonó ni siquiera a los ángeles cuando pecaron. Por lo tanto, no perdonará a aquellos que persisten en sus pecados, como está escrito en 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo será el infierno y cuáles serán las penas allí? Sabemos que existen diferentes grados de castigo, como se describe en Apocalipsis 20:12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Esto indica que todos serán juzgados individualmente en función de sus acciones. Jesús habla de esto al describir al siervo malvado en sus parábolas, advirtiendo sobre aquellos que,
pensando que el Señor está tardando, comienzan a actuar de manera incorrecta, maltratando a otros y entregándose a comportamientos destructivos. Esto es un recordatorio solemne de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que debemos vivir de manera responsable y justa, buscando la redención a través de Jesucristo. Jesús, en sus enseñanzas, resalta la importancia de la prontitud y la fidelidad, especialmente en relación con su segunda venida y el día del juicio. Nos advierte en sus parábolas sobre el destino de aquellos que son sorprendidos desprevenidos. Por ejemplo, habla del siervo que conocía la voluntad de su Señor, pero eligió no prepararse ni actuar conforme a esa voluntad. Este siervo, según Jesús, recibirá un castigo severo. En Lucas 12:47, Jesús dice: «Y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la conoció e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá». Aquí, Jesús destaca que habrá diferentes grados de castigo dependiendo del conocimiento y las acciones de cada persona. Esta es una advertencia especialmente fuerte para predicadores y pastores, aquellos que no logran predicar el evangelio completo, enfocándose únicamente en mensajes motivacionales, de prosperidad, o enfatizando exclusivamente el amor de Dios, sin reconocer su santidad y justicia, también serán juzgados. Es vital predicar sobre el infierno y todas las verdades de la Biblia. De lo contrario, existe el riesgo de llevar a las personas a una comprensión errónea o distorsionada del Evangelio, lo que puede causar tropiezos espirituales. La responsabilidad de transmitir la verdad completa es grande e incluye la necesidad de advertir sobre las consecuencias del pecado y la realidad del juicio divino. Es fundamental entender que el peor castigo del infierno está reservado para aquellos que, teniendo la responsabilidad de liderar, conducen a otros al error. Jesús, en Mateo 18:6, advierte: «Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar». Esta advertencia se extiende a los falsos profetas y maestros, como se aborda a lo largo del capítulo 2 de Segunda de Pedro. El versículo 17 compara a estos falsos maestros con fuentes sin agua y nubes arrastradas por una tormenta, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Utilizan palabras vacías y se enorgullecen de sus locuras, seduciendo a otros con pasiones sensuales de la carne. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Más adelante en el mismo capítulo, se dice que aquellos que, después de haber escapado de las corrupciones del mundo, mediante el conocimiento de Jesucristo, vuelven a ser enredados y vencidos por ellas, tendrán un destino aún peor. El versículo advierte: «Pues les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado». Estos pasajes bíblicos subrayan la gravedad de apartarse del camino de la verdad, especialmente para aquellos en posición de liderazgo espiritual. Es un recordatorio solemne de la responsabilidad que cada uno tiene, no solo por su propia alma, sino también por las almas de aquellos a quienes influye. Las palabras del verdadero proverbio: «El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo», destacan la tragedia de aquellos que, después de haberse apartado del pecado, regresan a él. Esta enseñanza es especialmente relevante para los falsos profetas y maestros, quienes se reservan lo peor del infierno. Hay muchos que, particularmente dentro del movimiento de la palabra de fe y los predicadores de la prosperidad, engañan a las personas, haciéndolas buscar a Jesús solo por riquezas y salud en este mundo temporal, en lugar de reconocer la necesidad de un Salvador debido a su condición pecaminosa. Jesús no murió para que siguiéramos viviendo en la lujuria de nuestros deseos carnales, sino para que muriéramos a esos deseos y viviéramos por el Espíritu que Él nos dio. Juan 3:16 es un versículo muy conocido. «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Es una verdad hermosa e increíble, pero muchos se detienen ahí, sin explorar lo que viene después. El versículo 17 continúa:
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La salvación, por lo tanto, se refiere a ser liberados del pecado y sus consecuencias. El versículo 36 refuerza este mensaje. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando Jesús soportó nuestros pecados en la cruz, absorbió la ira de Dios que estaba dirigida hacia nosotros, salvándonos de ese destino terrible. Esta enseñanza resalta la gravedad del pecado y la importancia de la obediencia y la fe en Jesucristo como medio de salvación y liberación de la ira de Dios. Es un llamado a reflexionar sobre la seriedad del mensaje del Evangelio y la responsabilidad de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Comprender la justicia de Dios es esencial para entender el Evangelio en su totalidad. Como está escrito en Romanos 8, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con él todas las cosas? Este versículo resalta la justicia y generosidad de Dios. Sin embargo, esto no significa que simplemente pasará por alto el pecado. Muchas personas se aferran a la idea de que Dios es amor y la interpretan como si Dios perdonara todos los pecados sin exigir arrepentimiento o cambio. Esta es una comprensión parcial de la naturaleza de Dios, promovida por algunas iglesias que predican solo un aspecto del Evangelio, enfatizando el amor de Dios mientras descuidan su santidad y justicia. El resultado es una fe tibia que no refleja la verdadera naturaleza del compromiso cristiano, como se menciona en Apocalipsis 3:16. Así que por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios es amor, sí, pero también es santo y justo. No puede simplemente pasar por alto el pecado. Para entrar en el cielo, es necesario convertirse en un cristiano renacido, pidiendo a Dios que perdone los pecados. La idea de ser una buena persona no es suficiente para alcanzar la salvación. Todos han pecado, como se menciona en Romanos 3:23. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si alguna vez has mentido, entonces eres un mentiroso. Si alguna vez has robado, eres un ladrón. El pecado nos separa de Dios, pero la buena noticia es que Jesucristo ofrece el camino hacia la redención y la salvación. Reconocer esta verdad y buscar el perdón y la transformación en Cristo es el camino hacia la verdadera vida eterna. La comprensión de que nadie puede salvarse a sí mismo es fundamental en la fe cristiana, como nos recuerda Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto resalta la imposibilidad de alcanzar la perfección y la salvación por nuestros propios esfuerzos o buenas obras. La salvación es un don de la gracia de Dios, accesible a través de la verdadera fe en Jesucristo. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, donde Él murió por nuestros pecados, somos declarados justos delante de Dios. Esta transformación viene acompañada del don del Espíritu Santo, que nos impulsa a vivir una nueva vida, caracterizada por buenas obras y frutos del Espíritu, no como medio de salvación, sino como evidencia de la transformación que ha ocurrido en nosotros. Los primeros capítulos de la carta a los Romanos explican cómo Dios nos declara justos. Es crucial entender que Dios nos ha ofrecido un camino para escapar del infierno, y ese camino es exclusivamente a través de Jesucristo. Romanos 3 refuerza esta verdad, declarando que somos justificados por la gracia de Dios, como un regalo, a través de la redención que está en Cristo Jesús. Cristo fue presentado por Dios como propiciación por su sangre, recibida por la fe. Esto demuestra la justicia de Dios, que en su paciencia divina pasó por alto los pecados pasados. Dios ha mostrado su justicia en el tiempo presente para ser justo y justificador de aquellos que tienen fe en Jesús. Por lo tanto, el mensaje central del Evangelio es que, a pesar de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hay un camino hacia la justificación y la salvación, abierto a todos los que creen en Jesucristo. Es un mensaje de esperanza, justicia y amor que revela el carácter justo y misericordioso de Dios. La historia del hombre rico y Lázaro, contada en Lucas 16, 19 a 31, es un poderoso recordatorio de la realidad del castigo eterno y la importancia de la salvación ofrecida por Jesucristo. En esta parábola, Jesús describe a un hombre rico que vivía en lujo, en contraste con Lázaro, un pobre hombre cubierto de llagas que se encontraba a la puerta del rico,
deseando solo las migajas que caían de su mesa. Después de la muerte de ambos, Lázaro fue llevado por los ángeles al lado de Abraham, simbolizando la comodidad y la paz después de la muerte, mientras que el hombre rico se encontró en tormentos en el Hades. En su sufrimiento, el hombre rico le ruega a Abraham que envíe a Lázaro para refrescar su lengua con agua, pero se le informa que hay un gran abismo que separa los dos lugares, lo que hace imposible tal ayuda. El rico entonces pide que se envíe a Lázaro a su casa para advertir a sus 5 hermanos, para que no terminen en el mismo lugar de tormento. Esta historia ilustra que después de la muerte no hay más oportunidad de cambiar el destino. Es un llamado a la reflexión sobre cómo vivimos nuestras vidas y sobre la necesidad de aceptar la salvación que Jesucristo ofrece. A través de la sangre de Cristo se pagó el precio por nuestros pecados, y solo mediante la aceptación de ese sacrificio somos salvados del castigo del infierno eterno. Esta parábola no es solo una advertencia sobre las consecuencias de la negligencia espiritual, sino también un mensaje sobre la compasión, el amor al prójimo y la importancia de la fe y la humildad. Nos desafía a vivir de manera que refleje los valores del reino de Dios y a reconocer la urgencia del mensaje del Evangelio. La conversación entre el hombre rico y Abraham en la parábola de Lázaro, escrita en Lucas, refleja la importancia de escuchar y responder a los mensajes contenidos en las Escrituras. Abraham destaca que si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Esto indica que la revelación de Dios, a través de su palabra, es suficiente para llevar a una comprensión y arrepentimiento verdaderos. La historia también nos brinda una visión del tormento en el Hades, un estado de espera para el día del juicio final. Es un recordatorio de que después de la muerte no hay más oportunidades para cambios o arrepentimiento. Las personas en el Hades, como el hombre rico, están llenas de remordimientos, pero es demasiado tarde para ellos. Este relato es un poderoso llamado a la reflexión sobre la vida y el destino eterno. Los cementerios son recordatorios tangibles de que todas las generaciones antes que nosotros han pasado por este mundo y han enfrentado el mismo destino. La muerte es un destino común para todos, independientemente de la fama, la riqueza o el estatus. Cada segundo que respiramos es una oportunidad dada por Dios para volvernos a Él y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Dios nos creó y desea que estemos con Él en el nuevo cielo y la nueva tierra. La elección entre el cielo y el infierno depende de nosotros y de nuestra respuesta al llamado de Dios. Hechos 17:26 subraya la cercanía y accesibilidad de Dios para todos nosotros. Y de uno solo hizo todas las naciones de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Este pasaje destaca que Dios no está lejos, Él está cerca y accesible para todos los que lo buscan. El mensaje del Evangelio es universal y está disponible para todos, ofreciendo salvación y esperanza. El mensaje de Hechos 17 resalta la intención de Dios de establecer períodos y límites para la existencia humana, con el propósito de que las personas busquen a Dios, palpando en su dirección para encontrarlo. La belleza de este pasaje radica en afirmar que, a pesar de nuestra búsqueda, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Como se dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esto significa que nuestra propia existencia está intrínsecamente ligada a Dios y que Él siempre está al alcance de nosotros. Estás aquí, viendo este video porque Dios te está dando tiempo para tomar una decisión crucial. La elección puede parecer complicada, pero en el fondo es simple. Elegir entre la oscuridad y la luz, elegir a Jesucristo. El arrepentimiento de los pecados y la fe en Jesús son los caminos hacia la salvación. Romanos 10:9 lo declara claramente. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. La salvación viene por la fe que se expresa tanto en el corazón como en las palabras. Dios, en este mismo momento, está tocando a la puerta de tu corazón. Como se dice en Apocalipsis 3:20, mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Dios espera que abras tu corazón. ¿No sería este el momento de dejarlo entrar? Abrir tu corazón a Dios significa más que estar a salvo del tormento eterno del infierno. También es encontrar tu verdadera identidad en Jesucristo. Él es el Creador, y en su diseño,
encontramos nuestro propósito y significado verdaderos. Esta es una oportunidad de transformación y redención, una invitación a una vida plena y eterna en comunión con Dios. Tu existencia en la tierra no es un accidente, producto únicamente de una combinación aleatoria de elementos químicos. Hay un propósito mayor, una verdad profunda que va más allá de las explicaciones materiales o científicas. Aceptar esta verdad es el primer paso para encontrar las respuestas que buscas. No es en las cosas materiales, como drogas, dinero, relaciones, viajes, alcohol o pasatiempos, donde encontraremos la verdadera satisfacción. Ese vacío profundo que sientes, esa sensación de que algo falta, no puede llenarse con experiencias o posesiones materiales. Jesucristo es la única cura para ese vacío interior. Como dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Solo Él puede llenar esa parte espiritual dentro de ti, transformando tu vida. Mi propia experiencia es un testimonio de ello. Yo vivía siguiendo mis deseos carnales, entregado al exceso de bebidas y fiestas, lejos de ser considerado una persona buena. Pero cuando Jesucristo abrió mis ojos a la verdad, ya no pude escapar de ella. Al aceptarlo, fue como si comenzara a vivir de verdad, recibiendo vida espiritual y el Espíritu de Dios. Mi perspectiva sobre la vida cambió drásticamente. Esa transformación es lo que Jesús ofrece a cada uno de nosotros. Él nos llama a una vida de verdadera libertad y propósito. Al aceptar a Jesús, no solo escapamos del juicio eterno, sino que también entramos en una relación con Dios que llena nuestras vidas de paz y verdadera alegría. Es una invitación a descubrir quiénes somos realmente y a vivir de acuerdo con el diseño divino que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Tu decisión de volverte hacia Dios y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador es un paso fundamental hacia una vida transformada. Si has orado sinceramente, buscando el perdón y la redención que solo Dios puede ofrecer, ahora eres parte de la familia de Dios. Bienvenido. Sin embargo, el camino no termina aquí. El camino cristiano es un viaje continuo de crecimiento, aprendizaje y transformación. Te animo a seguir buscando a Dios, estudiando la Biblia, participando en una comunidad de fe y cultivando una relación diaria con Él a través de la oración y la meditación. Recuerda siempre que Dios te ama profundamente. Su amor es incondicional y tiene un plan maravilloso para tu vida. A medida que te entregues a Él y busques vivir de acuerdo con su voluntad, descubrirás un propósito y una satisfacción que el mundo no puede ofrecer. Si deseas crecer espiritualmente, considera ver videos y contenido que fortalezcan tu fe. Participa en estudios bíblicos y encuentra una comunidad de creyentes con quienes puedas compartir tu viaje. La vida cristiana es más rica y plena cuando se vive en comunión con otros creyentes. Que Dios te bendiga abundantemente en tu nuevo camino de fe. Y recuerda que, además del amor de Dios, también cuentas con el apoyo y el cariño de hermanos y hermanas en Cristo de todo el mundo. Continúa buscando a Dios y permítele guiar cada paso de tu camino.